Nunca he sabido bien por qué acepté aquel turno nocturno. En realidad, ni siquiera necesitaba el dinero. Solo quería distraerme un poco después de varias semanas sintiéndome raro, como si algo me siguiera desde que regresé de visitar a mis abuelos en el pueblo. Me ofrecieron cubrir unas horas cuidando una pequeña caseta de vigilancia en un tramo casi abandonado del periférico. Un lugar donde a esas horas solo pasaban camiones cargados y algún taxi suelto. El trabajo era sencillo: quedarme dentro, monitorear unas cámaras viejas y anotar las placas de los pocos vehículos que cruzaran. Nada más. Desde que llegué, algo me inquietó. No era el viento ni la oscuridad, ni siquiera el silencio pesado que a veces se siente en la madrugada. Era otra cosa. Una sensación parecida a cuando uno escucha su nombre sin que nadie lo diga. Intenté convencerme de que estaba sugestionado. Ya desde la carretera, un par de conductores me hicieron señas extrañas, como si quisieran advertirme algo. Una señora en un taxi bajó la ventana y me dijo que en esas noches no era buena idea andar solo por ahí, que últimamente se escuchaban cosas como de mujer llorando. Yo me reí para no sonar grosero, pero por dentro no me gustó nada. Esa clase de detalles siempre me deja incómodo, aunque no crea del todo en lo paranormal. Aún así, me instalé en la caseta y me preparé un café. Las cámaras apenas servían. Una parpadeaba, otra tenía interferencia, y solo una mostraba la carretera limpia y desierta. Me puse audífonos para no sentir tan pesado el silencio, pero apenas habían pasado unos minutos cuando escuché algo que me obligó a quitármelos. Un lamento muy leve, como un gemido arrastrado por el aire. Pensé que era un animal, o el viento pasando entre los árboles. Pero era extraño, no sonaba natural. Era como un quejido humano, sostenido, tembloroso, algo así como un ¡ay!, pero apagado, distante. Me asomé por la ventanita. No había nada, nadie. Solo la carretera extendiéndose entre sombras naranjas de los postes. Cerré de nuevo, pero sentí esa punzada en el estómago. Ese instinto que tienes cuando sabes que algo está mal. Pasó un rato sin nada más, hasta que escuché pasos sobre grava, justo detrás de la caseta. No eran fuertes, pero se notaba que alguien estaba allí afuera. Me quedé congelado, intentando escuchar mejor. Los pasos se detuvieron, y luego regresaron, un par de veces. ¿Hay alguien ahí?, grité, aunque mi voz sonó insegura. Nadie respondió. Me levanté y saqué mi lámpara. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó de frente, con ese olor a ramas húmedas y basura de carretera. Rodeé la caseta apuntando con la luz. Nada, ni un alma. Pero lo que sí noté fue un detalle que me hizo tragar saliva. Había huellas pequeñas, como de pies descalzos, marcadas en el polvo junto a la pared. Regresé adentro, ya nervioso, y justo cuando cerré, escuché claramente, sin margen de duda, el llanto. Esta vez más cerca, un sollozo profundo, doloroso, como si a alguien se le partiera el alma. Y entre el llanto se coló una frase, como un susurro ronco: mis hijos. El corazón me dio un vuelco, la piel se me erizó entera. Y sí, pensé en la Llorona. Lo pensé sin querer, sin buscarlo. Aunque me repitiera que no existen esas cosas, que todo tiene explicación, que seguramente había alguna mujer vagando por ahí en muy mal estado. Pero ¿por qué llorar así? ¿Por qué caminar descalza cerca de una caseta perdida? Miré la cámara que apuntaba a la carretera, y allí estaba, una figura blanca, muy delgada, parada a mitad del carril. No distinguía su rostro por la mala calidad de la imagen, pero se veía su cabello larguísimo moviéndose con el viento. Y estaba inclinada,
como si buscara algo en el suelo. Sentí que el cuerpo me pesaba. Algo en mí gritaba que la llamara, que la ayudara si era una persona real. Pero otra parte me pedía no moverme, no abrir la puerta, no salir. La figura levantó la cabeza. En la pantalla, aunque borrosa, pareció voltear directo hacia la cámara, directo hacia mí, y levantó un brazo. Señaló en dirección a la caseta. Yo me quedé paralizado. Entonces la pantalla hizo un salto, perdió la señal y volvió. Y cuando lo hizo, ya no había nada en la carretera. Se escuchó un golpe seco en la puerta. Uno solo, fuerte. Me acerqué temblando, sin hacer ruido. Otro golpe, y luego uno más fuerte. ¡Ay, mis hijos! Se escuchó, bajito, casi pegado a la puerta. Retrocedí, aterrado. Busqué el radio para pedir apoyo, pero estaba muerto. Ni estática daba. El último golpe fue tan violento que vibró el marco. En ese momento escuché pasos apresurados alejándose. Me animé a mirar por la ventanita y vi, apenas iluminada por la luz de un poste, una figura correr hacia la maleza. Tenía el cabello suelto, pero su ropa era oscura, no blanca, y sus movimientos eran erráticos, como si estuviera herida o drogada. Eso me tranquilizó y me inquietó más a la vez, porque si era una persona real, entonces estaba lo suficientemente desesperada como para intentar entrar por la fuerza. Pasaron minutos eternos. Me obligué a mantener la puerta cerrada, y cuando por fin amaneció, salí casi corriendo hacia donde la vi huir. Lo que encontré me dejó helado. A unos metros dentro de la maleza había restos de ropa destrozada, manchas de sangre seca y varias huellas pequeñas, descalzas, marcadas en la tierra, como si alguien hubiera estado viviendo ahí o escondiéndose ahí. Más adelante, en un árbol, colgaba una prenda infantil llena de barro. Parecía dejada a propósito o abandonada en un ataque de desesperación. Llamé a las autoridades. Cuando llegaron, revisaron rápido y no encontraron a nadie. Uno de ellos, un policía mayor, me miró con una expresión entre cansancio y lástima. Me dijo que toda esa zona llevaba semanas con reportes de una mujer que vagaba de noche buscando a sus hijos, que gritaba por ellos como loca, que a veces corría a los autos intentando que se detuvieran. Dicen que es la Llorona, bromeó uno, pero es una mujer real, solo que nadie sabe quién es ni de dónde salió. No me hizo gracia, sobre todo porque cuando revisaron las cámaras, ninguna tenía grabado nada de lo que yo vi. No había figura en la carretera. No había golpes, no había nada, pero lo que más me inquietó fue lo último que dijo el policía mayor antes de irse. Lo raro es que esa mujer nunca se acerca a la caseta. Le tiene miedo. Dice que ahí alguien le quitó a sus hijos. Yo no tengo hijos, nunca he tenido. Pero desde aquella noche, a veces muy entrada la madrugada, escucho pasos descalzos detrás de mi casa y un susurro que se repite cada vez más cercano. Tú me los quitaste. Y aunque siempre que salgo no encuentro a nadie, cada mañana aparecen nuevas huellas pequeñas en la tierra del patio, como si alguien estuviera buscando algo ahí, como si no se hubiera ido. Relato número 2. Yo sabía que no debía haber aceptado ese viaje tan tarde, pero cuando uno tiene que entregar pedidos para completar la quincena, las decisiones se toman rápido y sin pensar demasiado. Aquel jueves había tenido un día extraño, cargado de esa sensación rara de que las cosas no encajan, como si algo te respirara detrás sin tocarte. No sé si me entiendes. Desde la mañana, cada vez que volteaba por alguna razón absurda, sentía que alguien me estaba observando. Pero al final pensé que era cansancio, estrés, lo de siempre.
Eran casi las 11 cuando el último cliente me pidió que le dejara una bolsa en un conjunto de departamentos viejos al borde de la ciudad. Un lugar que muchos evitaban por historias de asaltos y, bueno, ya sabes, las típicas cosas que la gente cuenta por miedo o superstición. Me dio flojera decir que no, así que tomé la moto y me lancé. El camino estaba demasiado solo. Ni perros ladrando, ni autos, ni gente. Solo las luces parpadeantes de los postes y esa bruma ligera que a veces sale cuando la noche está más fría de lo normal. Iba acelerando suave cuando escuché un sonido que me hizo bajar la velocidad sin pensarlo. Un llanto. No uno infantil, no. Era un llanto largo, quebrado de mujer adulta. De esos que parecen venir con dolor antiguo. Un lamento. ¡Ay, mis hijos! No sabes cómo se siente escuchar eso en medio de una calle vacía. Ese tipo de quejido te pega en el pecho. Frené, busqué con la mirada entre los árboles, entre los estacionamientos. No había nadie. Solo el eco metiéndose entre los edificios. Intenté ignorarlo, pero el sonido volvió. Esta vez más cerca, más definido, como si la mujer estuviera a unos pasos detrás de mí. Aceleré la moto, no porque creyera en la Llorona o algo así, sino porque cualquier persona que llora así, a esas horas y en ese sitio, solo puede traer problemas. Drogadictos, enfermos, gente que te engancha para robarte, ya sabes. Cuando por fin llegué al conjunto de departamentos, el lugar estaba más apagado que de costumbre. Muchas ventanas negras, cortinas corridas, silencio total. Toqué el timbre del cliente, esperé un rato y nadie respondió. Le escribí, nada. Estaba a punto de dejar el pedido ahí mismo, cuando escuché pasos en el pasillo del segundo piso. No eran pasos normales, eran arrastrados, lentos, como si la persona caminara con los pies mojados o descalzos. Pero no toqué el timbre en al mismo. Levanté la mirada. Entre las sombras del pasillo vi una figura femenina, muy delgada. Tenía el cabello negro completamente pegado a la cara, como si estuviera empapado. Vestía algo largo, oscuro. No logro describirlo bien, porque la luz intermitente hacía que se viera más como una mancha que como ropa. Lo raro es que no avanzaba, solo estaba ahí, quieta, como doblada hacia adelante. Se escuchó de nuevo. ¡Ay, mis hijos! Hermano, te juro que se me heló la sangre. Y no por fantasmas ni nada. Lo que me asustó fue lo real que era. Lo cerca, lo fuera de lugar. Una mujer llorando así, en un segundo piso, sin moverse, mirándome sin verse la cara. Le dije en voz baja, «Señora, ¿necesita ayuda?» Ni siquiera se inmutó, solo levantó un poco la cabeza, muy lento, como si el cuello le pesara. Su cabello cayó hacia atrás dejando ver apenas parte de la frente, y algo que parecía barro escurrido, o sangre seca. No estoy seguro. El poste de la calle volvió a parpadear, y en ese instante ella ya no estaba en el pasillo. Desapareció sin sonido, sin correr, sin cerrarse ninguna puerta. Simplemente no estaba. El corazón me latía tan fuerte que sentía que la playera se movía con cada golpe. Volví a la moto y me fui de ahí sin completar la entrega. No me importó nada. Lo único que quería era salir de ese conjunto maldito. Pero no había avanzado ni 2 cuadras cuando la vi de nuevo. Estaba en la esquina, justo donde el camino se bifurcaba. Su cuerpo delgadísimo contra la luz amarilla del poste. Ya no estaba doblada. Ahora se sostenía derecha, pero tenía los brazos colgando como si no los sintiera. Estaba empapada, de verdad empapada, como si hubiera salido de un río.
chorreándole agua oscura que se mezclaba en el asfalto. El cabello seguía cubriéndole el rostro, pero podía escuchar su respiración, una respiración agitada, como si hubiera corrido kilómetros. No tenía sentido, no había forma de que llegara tan rápido. No había escuchado pasos, ni gritos, ni nada. Frené sin atreverme a acercarme más. La mujer alzó la cabeza, y esta vez, entre el cabello mojado, vi parte de su cara, una piel pálida, hinchada, con marcas como de golpes antiguos. Y sus labios estaban partidos, resecos, pero de ellos salía un hilo de murmullo que no pude ignorar. Tú los oíste, ¿verdad? No supe qué responder. Ni siquiera sé si la escuché o la imaginé, que es difícil de explicar. Antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso hacia mí. Un paso extraño, pesado, como si las articulaciones no le funcionaran bien. Luego, otro y otro, cada vez más rápido. Me lancé a acelerar la moto, pero la llanta trasera patinó en una mancha de agua y casi caigo. Mientras recuperaba el equilibrio, escuché el llanto otra vez, muchísimo más cerca, tan fuerte que parecía dentro del casco. Aceleré con todo lo que pude. No miré atrás. No quería verla correr si es que estaba corriendo. No quería verla acercarse. Solo escuchaba el motor forzado. Y detrás, como pegado a mi espalda, ese llanto que ahora se mezclaba con jadeos, como si me fuera siguiendo muy de cerca, intentando alcanzarme. No paré hasta llegar a mi casa. Me encerré. Me quedé despierto hasta el amanecer, tratando de convencerme de que era una mujer real, que quizás alguien la explotaba, que quizá padecía algo grave. Me repetí 100 veces que no era la Llorona ni nada parecido. Pero aquí viene lo peor. Al día siguiente, cuando salí a trabajar, encontré las huellas. Pequeñas huellas húmedas en la banqueta, justo al lado de mi moto, como si unos niños hubieran caminado alrededor durante la noche, como si hubieran estado buscándome. Y junto a la puerta, muy marcado, como arrastrado por una mano mojada, había un mensaje en el piso de cemento. Pregúntale a su madre dónde están. La borré, fingí que no la vi, pero cada madrugada, desde aquel día, escucho el llanto. No lejos, no en la calle, justo afuera, junto a mi ventana, casi pegado al vidrio. Y lo peor es que, cada vez que me asomo, nunca veo a la mujer, solo las huellas, húmedas. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. No soy de los que se asustan fácil, pero lo que viví aquella noche todavía me cuesta decirlo sin que algo en mí tiemble. Y no por fantasmas ni apariciones, eso nunca me ha dado miedo. Lo que realmente asusta es lo real, lo que respira cerca de ti sin que te des cuenta, lo que observa desde la oscuridad sin intención de ayudarte. Todo empezó cuando tuve que quedarme hasta tarde en el taller donde trabajo. Era un taller pequeño, casi improvisado, a un costado de un canal de aguas negras que la gente evita incluso de día. Desde hacía semanas, escuchábamos historias de gritos y lamentos a medianoche. Los vecinos decían que era la Llorona. Yo me reía, claro, para mí era un perro atropellado, algún indigente o el eco del agua chocando con los muros del canal. Esa noche me quedé hasta casi la 1 de la mañana soldando una pieza que el cliente quería para ayer. Cuando terminé, apagué las luces del taller y salí. El aire estaba húmedo, más frío de lo normal, y el mal olor del canal era más fuerte que nunca.
Caminé unos metros hacia donde tenía mi bicicleta, y ahí fue cuando escuché algo que me hizo detenerme. Un llanto de mujer, largo, sufrido. No gritos, lágrimas, como si alguien hubiera perdido todo. Pensé en asaltantes, en una trampa, en alguien usando el llanto para que me acercara. Pero el sonido no venía de un rincón oscuro, provenía de adentro del canal. Me acerqué un poco al borde, cuidando no asomarme demasiado. El agua era una masa negra, espesa, moviéndose apenas, pero el llanto seguía ahí abajo, como si alguien estuviera sentada en la orilla, completamente sola. «¿Hola?», pregunté casi sin voz. El llanto se detuvo. No hubo respuesta, solo silencio. Un silencio profundo, que no era normal allí. Ni siquiera los perros escuchaban. Me eché para atrás despacio. No quería investigar más. Tomé la bicicleta, pero entonces desde el fondo del canal se escuchó claramente: «¡Ay, mis hijos!». No me gusta admitirlo, pero las piernas casi no me respondieron. Cuando el cerebro quiere correr, pero el cuerpo no se mueve, algo muy fuerte te está hablando desde adentro. Y aunque me repetía que era una coincidencia, que era alguna mujer drogada, que no había nada sobrenatural, la frase me caló hondo. Es imposible que no lo haga cuando la escuchas tan cerca, tan rota, tan humana. Salí pedaleando sin mirar atrás. Pero algo raro empezó a pasar. Cada vez que avanzaba un par de cuadras, el llanto se escuchaba de nuevo, más adelante, como si la mujer estuviera moviéndose conmigo, no detrás. A veces se escuchaba por los árboles, otras por un callejón, otras desde un patio oscuro. No había forma de que alguien llegara tan rápido. Me dije que era el eco, que estaba sugestionado. Pero cuando pasé frente a un lote baldío, la vi. Una figura femenina parada a mitad del terreno, como si me hubiera estado esperando. Muy alta, delgada, envuelta en un vestido blanco sucio que se pegaba al cuerpo por la humedad. No estaba doblada ni escondida. Estaba completamente erguida, el cabello mojado cayéndole sobre la cara, tapándole los ojos. No se movía ni un centímetro. Frené la bici tan fuerte que casi me caigo. La mujer soltó un gemido, uno que se me clavó en el pecho. Inclinó la cabeza hacia un lado, despacio, demasiado despacio, y extendió un brazo hacia mí. Pero ese brazo no estaba bien. Estaba lleno de manchas oscuras, como de golpes viejos, y temblaba. «Señora», alcancé a decir, «¿necesita ayuda?». Ella dio un paso, luego otro. A cada paso el vestido goteaba barro, como si hubiera salido del canal minutos antes. El llanto empezó otra vez, esta vez mezclado con respiraciones muy rápidas, como si el pecho le doliera al moverse. El terreno estaba completamente vacío. No había forma de que alguien la acompañara. No había dónde esconderse. Si se me acercaba y sacaba un cuchillo, nadie me iba a escuchar. Pedaleé tan fuerte que la cadena rechinó y pasé frente al terreno sin detenerme. Pero mientras lo hacía, escuché una frase que no debía haber escuchado tan clara. «¿Tú los viste? Devuélvemelos». No sé si lo dijo ella o si mi mente me jugó una mala pasada, pero sonó justo al lado de mi oreja. Volteé porque necesitaba saber si me seguía, y efectivamente venía corriendo. No como alguien que sabe correr. Venía a tropezones, a saltos, con los brazos colgando y el cabello volando hacia atrás. Pero venía rápido, más rápido de lo que pensé que podría. Sentí un golpe en la llanta trasera. Si fue una piedra, un palo o su mano, pero la bici se ladeó y casi me tiré.
Logré estabilizarme y seguir, pero ya estaba muy cerca de mi casa. No podía llevarla ahí, no quería. Doblé por calles que nunca uso. Pasé frente a una tienda cerrada, un callejón vacío, un parque completamente oscuro. Y cada vez que frenaba para ver si todavía venía detrás, se escuchaba el llanto, más suave, como si estuviera justo a unos metros, escondida entre las sombras. Llegué a mi casa al límite del colapso. Cerré puertas, ventanas, todo. Me encerré en mi cuarto y me quedé despierto hasta que salió el sol. Amanecí con dolor de cabeza y los ojos ardiendo. Me convencí de que había visto a una mujer real. Tal vez fuera una víctima de algo terrible, quizá perseguida, quizá enferma, cualquier cosa menos algo sobrenatural. No tenía sentido, no podía tenerlo. Pero cuando salí al patio para lavar la bicicleta, encontré huellas, no de zapatos, huellas pequeñas, descalzas, de niño, varias, marcadas en el cemento húmedo, llegando desde la puerta trasera y rodeando la bicicleta como si algo hubiera caminado alrededor durante la noche. Junto a las huellas había marcas largas, como arrastradas por dedos mojados, y sobre el asiento de la bicicleta una frase escrita con barro oscuro. Ella sabe que la viste. Esa misma noche, justo antes de dormirme, escuché el llanto otra vez. No afuera, no a lo lejos, desde dentro del pasillo de mi casa. Y te juro que esta vez no se escuchaba como si llorara por sus hijos. Se escuchaba como si llorara por mí. Relato número 4. No debería seguir recordándolo, pero todas las noches, cuando apago las luces y me quedo solo en el departamento, vuelve a sonar en mi cabeza ese llanto que me acompañó por casi 3 semanas. Un llanto que, aunque la gente se empeñe en decir que viene de algo sobrenatural, yo sé que fue real, y quizá por eso da más miedo. Todo empezó cuando me cambié al edificio viejo de la colonia San Gregorio. Renté un departamento barato, de esos que nadie quiere porque colindan con un terreno baldío. Para mí era perfecto, cerca del trabajo, sin ruido de fiestas, sin vecinos molestos. O eso creí. La primera noche ya fue rara. Estaba desempacando cuando escuché un gemido largo, arrastrado, como de una mujer llorando detrás de la pared. No era un sollozo normal, era uno profundo, cansado, con ese temblor que uno escucha cuando alguien ya no puede hablar de tanto llorar. Pensé que alguna vecina tenía una crisis. No me metí, aunque sí me preocupó. A eso de las 2 de la mañana, el llanto volvió, esta vez más cerca, no desde la pared, sino desde afuera, desde el terreno baldío. Abrí la cortina apenas unos centímetros. No vi a nadie, solo maleza moviéndose con el viento, basura tirada, un muro grafiteado y una sombra alta que no supe identificar. Quizá un poste, quizá alguien parado. No quise averiguarlo. Me dije que era normal, que quizá había indigentes durmiendo ahí. Intenté dormir, pero antes de quedarme dormido, escuché claramente entre el llanto: ¡ay, mis hijos! Eso me erizó la piel. Sabía perfectamente que muchos vecinos usaban esa frase para burlarse de los supersticiosos, que algunos incluso imitaban a la Llorona para espantar. Pero ese tono no era burla, era sufrimiento, del que se siente en los huesos. Los días pasaron con ese mismo patrón: llantos a distancia, otros más cercanos, silencio abrupto, ruidos en la madrugada como si alguien caminara entre las hojas. Una noche, mientras me servía agua en la cocina, escuché 3 golpes secos en la ventana. No 1, no 2, 3. Fui corriendo a ver,
pensando que quizá era un pájaro o un gato, pero no había nada. Solo una marca de barro, como la silueta de una mano delgada. Empecé a obsesionarme. No dormía bien. Llegaba cansado al trabajo. Algunos compañeros me dijeron que me veía pálido. Traté de no contarlo, porque sabía que se burlaban de todo. Una madrugada, mientras estaba acostado sin poder dormir, escuché pasos en el pasillo del edificio. Pasos lentos, arrastrados, como si la persona caminara descalza. Me levanté para asomarme por la mirilla. No vi nada, pero cuando me separé de la puerta, escuché un murmullo pegado a la madera. ¿Dónde están mis hijos? Di un salto hacia atrás. El corazón me golpeaba el pecho. Esa voz no era un fantasma, no un espíritu. Era una mujer viva, ahí afuera, murmurándome a unos centímetros de distancia. Con la respiración cortada, revisé el seguro de la puerta 3 veces. Apagué las luces. Me quedé quieto, tratando de no hacer ruido. Los pasos se alejaron muy despacio, y unos segundos después, escuché la puerta de arriba abrirse. Luego un golpe. Luego silencio. A la mañana siguiente subí. La puerta del departamento del 3er piso tenía marcas como si alguien la hubiera añadido. La vecina, una señora mayor, me dijo que había escuchado a la Llorona rondando el pasillo, que siempre buscaba a los jóvenes que vivían solos. Me lo dijo con naturalidad, como quien habla del clima, y eso solo me perturbó más. Esa misma noche decidí poner cámaras pequeñas en el pasillo y en la ventana del cuarto. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué estaba pasando. A las 3 de la mañana, el llanto volvió, pero esta vez venía desde dentro del terreno, muchísimo más cerca que antes. Me levanté, revisé la cámara del pasillo, nada, revisé la de la ventana, y la sangre se me fue al piso. Había una mujer parada a 2 metros del cristal, flaca, con la ropa completamente mojada, como si hubiera salido de un río. El cabello pegado al rostro, el cuello inclinado hacia un lado, y los brazos colgando sin fuerza. No podía ver su expresión, pero su respiración se escuchaba fuerte incluso desde la cámara, y de sus labios salía el murmullo que ya conocía demasiado bien. ¡Ay, mis hijos! Apagué el monitor de golpe. Me pegué contra la pared del cuarto para no estar cerca de la ventana. Tenía la garganta cerrada. Estuve así por casi 20 minutos, escuchando cómo ella se movía afuera. De pronto, el llanto se detuvo, y luego, un golpe seco en el vidrio. Uno solo, después otro, después un rasguño lento. Al amanecer, miré por la ventana. En el suelo, entre la hierba, había un pedazo de tela blanca rasgada y huellas pequeñas alrededor. Huellas de niño, pequeñas, claras, como si alguien hubiera ido con ella. No fui a trabajar. Pasé todo el día revisando las grabaciones. En la cámara, la imagen no era tan clara como la vi en vivo. La mujer se veía borrosa, como si la lente no pudiera enfocarla. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que en un cuadro, solo uno, ella aparecía con el rostro levantado, mirando directo hacia la cámara. Y lo que se veía no era sobrenatural, era peor. Tenía el ojo izquierdo completamente hinchado, la mejilla marcada por lo que parecían golpes viejos, la boca partida. Era una mujer real, herida, maltratada y completamente fuera de sí. Eso explicaba muchas cosas. Lo que no explicaba era cómo entró al edificio, cómo se movía tan rápido y cómo sabía que yo vivía solo. Esa noche decidí no dormir.
Me quedé con las luces prendidas, sentado en el sillón, esperando el llanto. Pero no llegó. No hubo golpes. No hubo pasos. A las 4 de la mañana tocaron la puerta. Suave. 3 veces, como siempre. No respondí, ni respiré. Los golpes se hicieron más fuertes. Y luego escuché un murmullo. Esta vez no llorando, sino casi riéndose, entre dientes, como si disfrutara mi miedo. Ya sé que estás ahí. Por un segundo pensé que iba a derribar la puerta, pero se quedó quieta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente escuché los pasos alejándose por el pasillo. Cuando amaneció, las cámaras no mostraron nada, ninguna figura, ningún sonido, como si la noche hubiera sido borrada. Pero afuera de mi puerta, en el piso, había huellas húmedas, grandes y pequeñas, 2 tamaños distintos, y una frase escrita con agua sucia. Hoy no lloré por mis hijos. Desde esa noche, escucho pasos detrás de mi cama a las 3 de la mañana. Nunca llantos, nunca golpes, solo pasos. Y lo peor es que no sé si es ella, o si por fin encontró lo que buscaba. Relato número 5. Nunca he creído en fantasmas, pero sí creo en la gente. Y te juro que la gente puede dar muchísimo más miedo que cualquier cosa que salga en un cuento. Lo que viví aquella semana dejó claro que las historias que se cuentan en las colonias viejas no nacen de la nada. Nacen de personas que están rotas por dentro. Todo comenzó cuando acepté un turno nocturno extra en la empresa de mensajería donde trabajo. Me tocó entregar paquetes en una zona que muchos evitan: casas viejas, calles a medio iluminar, perros sueltos y un canal que divide la colonia como una cicatriz mal cerrada. Era tarde, casi la 1. Tenía sueño, hambre, y lo único que quería era terminar. En una esquina donde casi no había luz, escuché el primer llanto. Un lamento suave, tembloroso. Pensé que era un bebé. Frené la moto o me quedé escuchando. Pero conforme puse atención, me di cuenta de que era un llanto de mujer adulta. Un llanto feo, desgarrado, con un dolor que no se disfraza. Entonces escuché la frase que no quería escuchar. ¡Ay, mis hijos! Yo me reí nervioso. No porque me diera gracia, sino porque era absurdo. Demasiado cliché, demasiado relato de colonia. Me dije que alguien estaba borracha, o que era una mujer sin hogar, o algún vecino espantando a los supersticiosos. No quise involucrarme, seguí avanzando. Cuando llegué a una de las entregas, tuve que bajar al callejón detrás de un conjunto de edificios viejos. El número del destinatario estaba escrito en una pared descascarada. Mientras tocaba la puerta, algo cayó detrás de mí. Volteé rápido. Era una piedra pequeña, tirada al centro del callejón. Y luego otra, como si alguien me estuviera apuntando desde un balcón. Miré hacia arriba. En el tercer piso, entre cortinas rotas, vi una silueta, muy delgada, cabello largo, oscuro. La luz del foco era tan mala que solo distinguía el contorno. No se movía, solo estaba ahí, de pie, mirando. ¿Dejas el paquete?, dijo una voz desde adentro del departamento, rompiendo el silencio. Entregué el paquete sin dejar de mirar hacia arriba. Cuando salí al callejón otra vez, la silueta ya no estaba. Pero alguien empezó a llorar. No arriba, no lejos, a unos metros detrás de mí. No quise voltear, solo me subí a la moto. El llanto se volvió un gemido profundo, y luego la misma frase. ¡Ay, mis hijos! No sé cómo describir lo que sentí.
No era miedo a un fantasma, era miedo a una mujer real, llorando a unos pasos en un callejón oscuro. Arranqué la moto tan rápido que rechinó la llanta, y de reojo, mientras salía, vi una figura salir de la sombra. Una mujer empapada, tambaleándose, con la ropa hecha trizas, como si hubiera salido de un canal de agua sucia. No vi más, no quise ver más. Los siguientes 2 días no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese lamento. Me repetía que solo era una mujer en situación de calle, que seguro estaba enferma o perdida. Pero algo no cuadraba. La ropa mojada, la forma en que parecía aparecer donde yo estaba sin explicación, la mirada fija, lo silenciosa que era al moverse. El tercer día, mientras regresaba a casa, la vi otra vez, esta vez más cerca de la zona donde vivo. Estaba parada debajo de un puente peatonal, derecha, inmóvil. El cabello le cubría la cara, pero lo que más me impresionó fue su postura, completamente rígida, como si no supiera cómo pararse. Frené en seco. Ella levantó la cabeza muy despacio, y aunque no pude ver bien sus ojos entre el cabello, me di cuenta de que su piel estaba llena de manchas, como moretones mal curados. «Señora», murmuré, «¿necesita ayuda?». El sonido que salió de ella no fue respuesta. Fue un grito ahogado, como si su garganta estuviera desgarrada. Dio un paso hacia mí. Sus pies estaban descalzos y cubiertos de lodo oscuro. Otro paso, y otro, cada uno más rápido que el anterior. Yo retrocedí. La moto se me cayó. Cuando agaché la mano para levantarla, escuché cómo la mujer corría hacia mí. Sus pasos eran torpes, pero rápidos, desesperados. Logré subir. Arranqué, y mientras me alejaba, la escuché gritar por encima del motor. «¡Tú los viste! ¡Tú!». Esa noche llamé a la policía. No quería meterme en problemas, pero si había una mujer en ese estado rondando por ahí, era cuestión de tiempo para que algo peor pasara. Los oficiales fueron amables, pero se notaba que ya reconocían la descripción. Me dijeron: «Ah, la Llorona. No se preocupe, joven. Esa señora ya tiene semanas apareciendo por aquí. No sabemos quién es. No habla con nosotros. No quiere ayuda. Se esconde en el canal. Pero no se le acerque. Está mal». Y eso fue todo. Nadie hizo nada más. Pero lo peor vino después. 3 noches después del encuentro en el puente, me despertó un ruido dentro de mi propio patio. Algo arrastrándose. Me levanté con el corazón retumbando. Fui hacia la ventana. Moví un poco la cortina y la vi, sentada en el piso, doblada hacia adelante, llorando, dentro de mi casa. Mi cuerpo se apagó. No sentí manos, no sentí piernas. Solo pude hacer un sonido ahogado que no llegó a ser grito. La mujer levantó la cabeza. Tenía la nariz rota, la boca rota, los ojos rojos, y una expresión que no supe descifrar: rabia, tristeza o locura. «Tú los escuchaste», murmuró. «Ayúdame». Retrocedí tropezando con todo. Me encerré en el baño y llamé a emergencias. Para cuando la patrulla llegó, ya no había nadie en el patio. Pero sí había huellas. Huellas pequeñas. 2 pares, como de niños. Eso no puede ser real. Me lo digo todos los días. Pero estaban ahí, frescas, claras, caminando hasta la sombra del árbol del patio y desapareciendo ahí. Los policías me dijeron lo de siempre. No encontró entrada. Quizá entró antes. Quizá las huellas son viejas. Hicieron creer que yo estaba nervioso. No loco. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Hasta hoy
La mujer no ha vuelto a entrar, pero cada madrugada, justo a las 3, escucho lo mismo desde el patio. ¡Ay, mis hijos! Y debajo de ese lamento, una segunda voz y una tercera, pequeñas, suaves, como si respondieran. Relato número 6. Nunca pensé que algo tan simple como aceptar un turno extra pudiera meterme en un problema tan serio. Pero así pasó. El encargado de la tienda donde trabajo me pidió que fuera a cerrar la sucursal de la colonia Las Palomas, una zona que normalmente es tranquila. De día, de noche, es otro cuento. Esa noche, mientras caminaba hacia allí, ya sentía ese aire raro que uno reconoce cuando sabe que está pasando algo, aunque no sepa exactamente qué. Y lo primero que me extrañó fue ver a 3 perros callejeros parados en la mitad de la calle, todos mirando hacia el mismo punto, un terreno baldío junto a la tienda. Estaban completamente inmóviles. Ni ladraban, ni escapaban, solo observaban. Y a mí me entró ese escalofrío que llega cuando los animales ven algo que tú no. Intenté ignorarlo. Llegué a la tienda, bajé la cortina, hice el cierre, y cuando salí, ya eran casi las 12. Caminé por la banqueta con el celular en la mano, escuchando el sonido de mis pasos mezclado con el silencio absurdo de la colonia. Ni autos, ni voces, nada. Hasta que escuché lo que más temía. Un llanto de mujer, quebrado, profundo, muy suave, donde empezaba el terreno baldío. ¡Ay, mis hijos! Me paré en seco. No porque creyera en la Llorona ni nada, sino porque ese llanto era real, era humano, y venía desde entre la maleza. Apagué el celular y me quedé escuchando. El llanto subió de intensidad, como si la mujer estuviera tratando de respirar entre sollozos. Quise pensar que era alguien que necesitaba ayuda, pero si algo he aprendido, caminando de noche por barrios raros, es que la gente herida normalmente pide auxilio. Lo que estaba escuchando era distinto, no pedía ayuda. Lloraba como si estuviera sola, o como si quisiera que la escuchara alguien específico. 10 segundos después, una sombra se movió entre las ramas. No un animal, no un perro. Una figura humana, agachada, como gateando, y se escuchó un golpe seco, como si esa persona hubiera caído de rodillas. Sentí que me ardían las manos del miedo, pero no me moví, y entonces la vi. Una mujer muy delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba empapada de algo oscuro, barro, agua sucia, no sé, y tenía la ropa rasgada en varios puntos. Hacía un ruido extraño al respirar, como un silbido en el pecho, y cuando levantó un poco la cara, pude distinguir 2 cosas que me marcaron. Tenía un ojo completamente morado y la nariz rota. No era un espectro, era una mujer golpeada, muy golpeada. Retrocedí un paso. La mujer se quedó quieta, como si me hubiera escuchado, y en cuanto moví el pie, giró la cabeza hacia mí tan rápido que casi se le dobló el cuello. «¿Los viste?», susurró. No supe qué contestar. No entendía nada. Ella comenzó a incorporarse. Cuando se puso de pie, pude ver que estaba descalza y que sus tobillos tenían marcas, como de amarres. Dio un paso hacia mí, luego otro, pero no caminaba normal. Parecía que cada hueso le dolía. «¡Ay, mis hijos!», repitió. «¿Tú los viste?». Corrí, ni siquiera pensé, solo eché a correr sin mirar atrás. Pero mientras avanzaba por la calle, escuché pasos detrás, pasos irregulares, rápidos, chocando contra el pavimento, y entre los pasos, el llanto. No supe en qué momento volteé, pero cuando lo hice, la mujer estaba a mitad de la calle, llorando con las manos en el rostro.
y por primera vez noté algo que me heló la sangre. Detrás de ella no había nadie, nadie que pudiera haberle hecho tanto daño, nadie siguiéndola, nadie buscándola. Seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Cerré todas las puertas y me quedé despierto hasta las 5, temblando, pensando en esa mujer vagando sola, completamente rota, llorando por sus hijos. Dormí apenas 2 horas. Al día siguiente fui a trabajar, tratando de convencerme de que solo fue alguien con problemas mentales. Pero al salir esa noche, ya no pude evitar mirar cada esquina. Y no tardé en verla otra vez. Esta vez, más cerca, a media cuadra de mi casa, sentada contra un poste. La luz amarilla le daba directamente en el rostro. Tenía la piel llena de moretones, los labios partidos y las manos completamente negras de tierra. Me acerqué un poco, no sé por qué, quizá por lástima, y ella levantó la cara. Tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón. El otro estaba lleno de lágrimas y algo que parecía desesperación pura. Me los quitaron, susurró. Me los quitaron. Y tú estabas ahí. Yo no había visto nada. No sabía de qué hablaba. Pero cuando intenté responder, ella se levantó de golpe y empezó a caminar hacia mí con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo, era dolor mezclado con necesidad, como si yo fuera la última persona en la tierra que podía darle respuestas. No sé quién es usted, dije retrocediendo. Yo no sé nada. Ella se detuvo, luego sonrió. Una sonrisa rota, torcida, que no tenía nada de alivio. Eso dicen todos. Dio media vuelta y se fue caminando hacia la colonia, llorando otra vez, repitiendo el mismo lamento. Esa fue la última vez que la vi completa, pero no la última que escuché de ella, porque desde entonces, casi todas las noches, alguien toca mi puerta a las 3 de la mañana. 3 golpes, suaves, lentos. Cuando miro por la mirilla, nunca hay nadie, pero siempre, siempre hay huellas de pies descalzos en el piso, llenas de tierra, y más pequeñas a su alrededor, como si alguien hubiera venido con ella, o como si finalmente los hubiera encontrado. Relato número 7. Desde hace tiempo he querido contar esto, pero cada vez que intento escribirlo, me regresa esa sensación de que alguien me está mirando desde atrás. No sé si fue paranoia, estrés o algo más, algo que prefiero no nombrar. Lo único que sé es que aquella semana cambió por completo la forma en la que veo las noches, los callejones y sobre todo los lamentos que mucha gente insiste en llamar La Llorona. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño departamento en la colonia Vista Hermosa. No era un lugar elegante, ni seguro, ni silencioso, pero era barato y quedaba cerca del taller donde trabajaba. El departamento daba directamente a un pasillo exterior que conectaba con un terreno baldío, lleno de basura, ramas secas y pedazos de concreto. Desde la primera noche, mientras acomodaba mis cosas, escuché un ruido extraño proveniente de ese terreno. No eran animales, era un suspiro larguísimo, como si alguien exhalara después de llorar. Pensé que era el eco de algún vecino, pero entonces se escuchó el primer lamento. ¡Ay, mis hijos! Solté el vaso que llevaba en la mano. Se estrelló contra el piso. Me quedé congelado. Era tan real, tan cercano, tan humano, que cualquier historia de fantasmas dejó de tener sentido. No era una aparición. Era una mujer de verdad llorando en la oscuridad. Me asomé por la cortina. No vi nada. Solo la maleza meciéndose con el viento. Y algo que parecía moverse entre ella, como si alguien estuviera agachado ahí.
No dormí bien esa noche. La segunda noche fue peor. Estaba acostado cuando escuché pasos en el pasillo. Lentos, pesados, arrastrados. Me levanté sin hacer ruido y miré por la mirilla. No había nadie, pero escuchaba claramente la respiración de una mujer justo afuera de mi puerta. Respiraba como si estuviera ahogándose. ¿Dónde están?, susurró una voz ronca. Retrocedí con el corazón en la garganta. No golpeó la puerta. No quiso entrar. Solo estuvo ahí, respirando agonizada por casi un minuto. Luego se alejó, arrastrando los pies por el pasillo. A la mañana siguiente, encontré marcas de barro alrededor de la puerta. Huellas de pies descalzos, de una mujer adulta, algunas muy marcadas, como si hubiera estado parada ahí mucho rato. Intenté no pensar en eso. Le dije a mi jefe que me estaba costando dormir, que quizá necesitaba turnos más tempranos. Me dijo que era normal en esa colonia, que desde hace meses rondaba una mujer llorando como la Llorona, según los vecinos. Pero no te metas, me advirtió. Esa señora no está bien de la cabeza. Quise creer que era eso. Una mujer perdida, golpeada, abandonada, vulnerable. Pero en el fondo había algo más. Algo que no tenía explicación lógica. La tercera noche, cuando regresé del turno, la vi por primera vez. Estaba sentada en la banqueta frente al terreno baldío. Tenía el cabello revuelto cubriéndole la cara. Su ropa estaba empapada, como si hubiera salido de un río. Se me detuvo el alma cuando levantó la cabeza hacia mí y vi sus ojos. Estaban hinchados, morados, casi cerrados de tanto llorar o de tantos golpes. La piel de su rostro tenía marcas violentas, rasguños, moretones, una cicatriz en el lado izquierdo del cuello. Señora, alcancé a decir, sin pensar. Ella se puso de pie al instante, como si mis palabras hubieran presionado un botón. Caminó hacia mí, primero despacio, luego más rápido. No levantaba los pies, los arrastraba, y el shh de sus pasos se clavó en mis oídos. Yo retrocedí. «Ayúdame», susurró. Me los arrebataron. No sabía si quería ayudarla o correr. Tenía miedo, pero no por ella, por lo que podía haberle pasado, por lo que quizá traía detrás. Cuando estaba a menos de 2 metros de mí, pude verla mejor bajo la luz del poste. Sus manos estaban llenas de tierra mojada. Tenía las uñas rotas y los brazos marcados con líneas rojas como si hubiera luchado por escapar de algo. «Tú los viste», dijo. Me quedé frío. No sé de qué habla». Ella ladeó la cabeza. El cabello le cayó hacia un lado, dejando ver que tenía medio cráneo pelado, como si la hubieran rapado o agarrado de los pelos a la fuerza. Una imagen tan brutal que me costó procesarla. «Dime dónde están», murmuró. «Tú los escuchaste». Sentí náuseas. Di un paso atrás. Ella avanzó otro. Entonces alguien abrió una ventana del primer piso y gritó: «Ya lárguese de aquí, vieja loca». Ella se estremeció. Se volteó hacia la ventana como un animal acorralado. Y en ese instante corrí. Corrí sin mirar atrás. Al llegar a mi puerta, me encerré de golpe. Me temblaban las manos. Respiraba tan fuerte que parecía que me faltaba el aire. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara de nuevo el llanto. Esta vez, justo afuera de mi ventana. No dormí. 3 días después, la policía encontró rastros de una mujer durmiendo entre la maleza del terreno. Trapos viejos, comida podrida, un perchero metálico doblado,
y 2 zapatitos de niño cubiertos de barro seco. Dijeron que seguramente los había encontrado en la basura. Eso me tranquilizó durante un par de horas, hasta que esa misma noche, al volver al departamento, encontré algo que todavía hoy me impide dormir bien. Sobre mi puerta, justo debajo del marco, alguien había escrito con barro oscuro: ellos sí te escucharon. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que sobre el mensaje quedaron marcadas 2 pequeñas huellas de manos, de niño. Y desde entonces, a las 3 de la mañana, escucho pasos pequeñitos correr por el pasillo. Nunca tocan la puerta, nunca lloran, solo corren. Y en algún punto de la oscuridad, ella los sigue. Relato número 8. Nunca he sido de creer en brujas, fantasmas o apariciones, pero desde hace unos meses, cuando camino de noche por mi colonia, ya no estoy tan seguro de nada. Sé que lo que viví fue real, tan real que todavía puedo oler la humedad en el aire cuando cierro los ojos, o escuchar ese llanto que, aunque nunca lo admitiría en voz alta, me dejó marcado para siempre. Yo vivo en una colonia vieja, de esas donde las casas tienen bardas altas, cables colgando y perros callejeros que se pelean todas las noches. También hay un arroyo que corre detrás de las últimas casas. Más que arroyo, ya es un drenaje a cielo abierto. La gente siempre cuenta historias de ese lugar. Luces extrañas, sombras que siguen a quienes pasan cerca, una mujer que llora en las madrugadas. Ya sabes, la típica llorona de barrio que todos dicen haber escuchado alguna vez. Yo siempre pensé que eran inventos. Pero un jueves, después de un turno larguísimo en el trabajo, mientras caminaba hacia mi casa casi a la 1 de la mañana, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. No era un llanto claro, era más como un sollozo ahogado, muy desgastado, como si alguien llorara desde hace horas sin descansar. Venía desde el arroyo. La calle estaba desierta. Una lámpara parpadeaba arriba de mí. Y aunque uno siempre piensa que se va a acercar si escucha a alguien llorar, te aseguro que cuando lo vives, cuando la noche está tan pesada y el llanto suena tan real, lo último que quieres es asomarte. Pero ahí estaba yo, caminando despacio hacia el borde del puente pequeño que cruza el arroyo. Cuando me asomé, no vi nada al principio, solo basura, bolsas atoradas entre ramas, agua negra moviéndose despacio. Y entonces la escuché claramente. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. No porque creyera que fuera un fantasma, sino porque era una mujer. Una mujer llorando con tanto dolor que el sonido me hizo arder la garganta. No vi nada más y seguí mi camino, apresurando los pasos. Pensé que la había imaginado, o que quizá era una persona sin hogar. Me convencí de que no era asunto mío. Pero a la noche siguiente, mientras trataba de dormir, escuché 3 golpecitos en la ventana de mi sala, suaves, como si alguien tocara con un dedo. No fui a ver, no quise. A la tercera noche, el llanto regresó, y esta vez frente a mi casa. Lo escuché bajando las escaleras del edificio donde vivo. Un gemido largo, doloroso, que se ahogaba a mitad, como si la mujer se quedara sin aire. Me paré en seco. No quería abrir la puerta, pero tampoco podía ignorarlo. Tomé valor, respiré hondo y me asomé por la mirilla. Al principio no vi a nadie, pero luego, desde el borde inferior del marco de la puerta, apareció algo, una mano, delgada, temblorosa, completamente cubierta de lodo oscuro. Se deslizó lentamente hacia arriba, dejando una marca húmeda en la madera.
¡Ay, mis hijos!, susurró una voz quebrada. Devuélvanmelos. Tuve que cubrirme la boca para no gritar. No sé cómo, pero la mujer sabía que yo estaba ahí, porque dejó de llorar. Y después de un silencio que me pareció eterno, dijo: «Tú los viste». Me eché hacia atrás tan rápido que golpeé la mesa del comedor. La voz no tenía enojo, tenía certeza, como si hubiera encontrado al responsable. Yo no sabía de qué hablaba, no había visto a nadie, no sabía si tenía hijos, no sabía nada de ella. Pasaron varios minutos hasta que escuché cómo sus pasos se alejaban arrastrando los pies por el pasillo. Esa noche no dormí, ni cerré los ojos. A la mañana siguiente fui a buscar a los vecinos. Muchos habían escuchado el llanto. Otros decían que ya la habían visto. Una mujer flaca, sucia, con ropa desgarrada, siempre llorando cerca del arroyo, hablando de unos hijos perdidos, como si viviera en un tiempo que ya no existe. Una señora del segundo piso me dijo: «Esa pobre ya se volvió loca. Dicen que perdió a 2 niños. Dicen que alguien se los llevó». Yo pensé que solo eran rumores, pero al volver a casa encontré en la entrada unas huellas pequeñas, de niño, y sobre ellas otras más grandes, como de una mujer descalza. Marcas de barro seco que iban desde el pasillo hasta mi puerta. Me dio tanta ansiedad que me quedé horas sin moverme. Esa noche fue la peor. Estaba por dormirme cuando escuché un sonido metálico viniendo del patio trasero del edificio, como si alguien arrastrara una varilla por el suelo. Me levanté con el corazón latiendo rapidísimo y me asomé por la ventana de la cocina, la única que da hacia ese lado. Y ahí estaba ella, de pie, justo bajo mi ventana. La vi sin que ella me viera. Tenía el cabello totalmente enmarañado, lleno de hojas. Estaba descalza. Sus piernas tenían cortes y moretones, y sus manos estaban llenas de lodo y algo más oscuro, casi negro. En una de ellas sostenía un zapato pequeño, de niño, todo sucio. Lo apretaba contra su pecho mientras lloraba. «¿Por qué los escondes?», murmuró. «¿Qué te hicieron para que te los llevaras?». Yo sentí que el alma se me caía al estómago. Ella hablaba convencida de que yo había tomado a sus hijos. Ella me culpaba. Entonces levantó la cabeza y miró directo hacia mi ventana, como si supiera exactamente dónde estaba, como si nunca hubiera perdido mi rastro. Me hice hacia atrás. La mujer dio un paso hacia la pared del edificio y comenzó a trepar. Sí, a trepar, usando huecos, tuberías y grietas, como si conociera el lugar de memoria. Yo escuchaba sus dedos rasgando el concreto. Llegó al alféizar de mi ventana. Se asomó, y nuestros ojos se encontraron. Los suyos estaban completamente enrojecidos. No por maldad, por un dolor tan profundo que era imposible no sentir que algo terrible le había pasado. «Devuélvemelos», susurró. «Tú los oíste conmigo». Intenté hablar. No pude. Ella levantó la mano. Me mostró el zapatito. «Ellos vienen contigo», dijo. Y sonrió. Una sonrisa rota. Una sonrisa que no debía existir en un rostro tan devastado. La policía llegó 2 horas después. La mujer ya no estaba. Dejaron patrullas rondando por unos días. Nunca la encontraron. Pero desde entonces, algo cambió en mi casa. A veces, a las 3 de la mañana, escucho pasos chiquitos en el piso de la sala. Muy suaves, muy rápidos. Nadie toca la puerta. Nadie llora. Pero cuando amanece, siempre encuentro lo mismo frente a mi ventana. Huellas pequeñas, de 2 niños, y más atrás, las de ella.
esperando. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.